Nombre de Dios bendito, alabado sea el nombre del Señor. Bien, amados, continuaremos en el desarrollo de este tema, las gravísimas consecuencias de la infidelidad y de la desobediencia. Aleluya. Tomamos la palabra ahí en el libro de Deuteronomios, capítulo 2, verso 4, y me permito leer a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de cada uno de nuestras vidas. Gloria al Señor. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sereph fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Luego tomamos Números capítulo 14, verso 28 al 35. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Números 14, del 28 al 35. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Dice la palabra: ahora bien, capítulo 14 de Números, verso 28 hasta el 35. Dice la palabra: diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Qué tremendo. Que a pesar de Dios tener tanta misericordia, tanta compasión, tanta paciencia para con el pueblo responde con insensatez y se revela a la voz de Dios. Es sorprendente ver cómo gran multitud de personas que tienen un vasto conocimiento de las sagradas escrituras hoy se encuentren divagando en el espíritu, se encuentren reposados, se encuentren apáticos, indiferentes a la voz de Dios. Qué triste. Por ello, Dios a nadie condena. Algunos dicen que Dios condena
al rebelde. No. Según el contexto de la palabra de Dios, cada cual acarrea su propio juicio, su propia condenación. Da dolor, da tristeza que hoy día hayan tantos cadáveres en este desierto llamado mundo. Hombres y mujeres que un día gustaron del don celestial, pero que se rebelaron contra la voz de Dios. Allá se encuentran, en ese mundo, dándole satisfacción a sus apetencias de la carne, relajados en sus comodidades. Es sorprendente el saber el por qué Dios a los verdaderos hijos de Él nos mantiene con el sustento, el techo y el abrigo. Porque Él en su presencia, conocimiento de lo futuro de cada uno de nuestras vidas, sabe que las comodidades, los bienes, una buena salud, un buen empleo, un buen sueldo, buenos paseos, dañan a ese hombre y a esa mujer. Por eso le doy gracias a Dios, porque hasta el día de hoy me ha mantenido con el sustento y el abrigo. Porque Dios sabe que se lo he dicho con todo el corazón, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, con todo mi ser. Que si algo me ha de dañar, no me lo permita. Un lujo, una comodidad, buen dinero, buena salud. Si eso me ha de dañar, si eso me ha de corromper, ¿qué importan que vengan enfermedades? ¿Qué importan que venga escasez? Lo importante es agradar a Dios. Aleluya. Qué triste, qué insensatez en mucho pueblo que se dice ser cristiano. ¡Qué vergüenza! Por ello, no me doy prisa en exponer este tema. Así vengan críticas, así se enojen contra mi vida. Voy a exhortar a hombres y mujeres que dicen ser o que son cristianos. Según lo que hemos leído, Números capítulo 14, del versículo 28 al 35, y Deuteronomios capítulo 2, verso 14. La determinación para aquellos rebeldes fue no entrarán en mi reposo. Lógicamente, por culpa de la rebeldía de estos guerreros,
sufrió toda la nación, que tuvo que darle por 40 años la vuelta al desierto. Denle en círculos al desierto. Y las vicisitudes, las necesidades, el calor, el frío y el peligro de las bestias que hay en el desierto, tuvieron que afrontarla todo el pueblo por culpa de estos guerreros rebeldes y desobedientes a la voz de Dios. Dios les había dicho que fueran a reconocer la tierra, la cual ellos la iban a poseer. Y ellos se rebelaron contra Dios. Y murmuraron contra el Altísimo. Pero era que en el corazón de ellos había el deseo, como lo hay hoy día en mucho pueblo llamado cristiano, el volver a Egipto. Muchos quieren volver a Egipto. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces la determinación de Dios para aquellos rebeldes fue: no entrarán en mi reposo. Esta sentencia sobre los rebeldes es que no entrarían a la tierra prometida. Ese reposo no habla de descanso, no habla de cese de labores, sino que entrarían a la tierra donde había abundancia, donde ya no había desespero. Ese reposo era la tierra prometida. Y hoy, la sentencia para los rebeldes, para los insensatos, es que no entrarán a su presencia, a la presencia de Dios, el que no viva en santidad. Y la gran mayoría, por no generalizar, por no decir todos, la gran mayoría de los grupos religiosos, empezando por los ministros, se ha dañado. Hay prostitución espiritual. Hay degradación doctrinal. Hay rebeldía a la voz de Dios en cuanto a la consagración de cada uno de sus vidas. Por lo tanto, cuando suene la trompeta en aquel momento glorioso y maravilloso para los hijos de Dios, solamente los que estemos viviendo en pureza, en santidad, guardados para Dios, que en un sacrificio vivo, santo y agradable hacia Dios, para Dios, oiremos el sonar de la trompeta y seremos levantados para irnos a encontrar con nuestro amado Salvador Jesucristo en las nubes, y así estaremos por siempre con Él. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces la sentencia fue que no entrarían a la tierra prometida. La sentencia para el que esté viviendo un evangelio diferente al establecido por Cristo y los apóstoles, no entrarán al reino de los cielos. Porque triste y lamentablemente, en la gran mayoría de los grupos religiosos se está predicando otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo, de los apóstoles y los profetas.
Alabado sea el nombre de Cristo. Los hombres de guerra tentaron a Dios desechando su camino y morirían en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Los hombres de guerra morirían en el desierto por haber desechado el camino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, por haber tentado a ese gran Dios. ¿Y cuántos hoy día que un día fueron bautizados, recibieron el bautismo en las aguas, fueron doctrinados, enseñados, recibieron los primeros rudimentos, luego continuaron, predicaron la palabra, expusieron el sagrado texto, evangelizaron, oraron, ayunaron, ofrendaron, hicieron la obra misionera, etcétera, etcétera? Hoy se encuentran en rebeldía contra Dios, tentando a Dios con su accionar constante. ¿Por qué después de tener tanto conocimiento, hoy día se encuentran una gran mayoría en ese mundo de maldad, cometiendo con avidez toda clase de pecados? ¡Qué insensatez! Esos tales caerán muertos en el desierto. La muerte les acecha. Ya el dictamen ha sido promulgado por el Dios Altísimo. La misericordia de Dios se ha extendido, pero ellos han desechado esa misericordia. Están tentando a Dios, viviendo sus propios caminos, no los caminos de Dios. Aleluya. Estos guerreros tentaron a Dios, desechando el camino que Dios les había señalado. Vayan y reconozcan la tierra y la van a poseer. Desecharon esa tierra, desecharon ese camino. Por lo tanto, estos guerreros morirían en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Ya lo vimos, que valga la redundancia. Si alguno de ellos o todos fueron salvos, porque esto no tiene que ver con la condenación eterna, con la pérdida de la salvación. Si ellos fueron salvos, algunos o todos, la salvación no la perdieron, pero sí pagaron con creces su rebeldía y la tentación que ocasionaron a Dios. Tentaron a Dios en el desierto. Por lo tanto, caerían muertos en el desierto. Si usted es descarriado, fueron salvos algunos o todos, no pierden la salvación, pero caeréis muertos, y no con muerte cualquiera. Una muerte terrible y espantosa les espera en el desierto. Por eso arréglate lo más pronto posible con tu Dios, porque ya el veredicto ha sido promulgado.
El juicio tuvo que ver con ese grupo que en el Antiguo Testamento se llaman los hombres de guerra. No con los otros del pueblo, como algunos suelen decir. Pues ya lo vimos. Deuteronomios 2:14. Alabado sea el nombre de Cristo. Deuteronomios 2:14. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Seret. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El juicio había sido decretado para los rebeldes, para los que se habían descaminado. El juicio para el cristiano del siglo XXI, desde la iglesia naciente del primer siglo hasta este siglo, es que caerían muertos o caerán muertos en el desierto por su rebeldía, por su escarrío, por haberse descaminado del camino sacro de Cristo. La sentencia era única y exclusivamente para los guerreros. Los hombres adultos mayores de 20 años que debían participar en la conquista y posesión de la tierra prometida, murieron en el desierto. Usted y yo, que estamos llamados a conquistar el reino de los cielos. Óigase bien, amado hermano, llámese ministro, pastor, evangelista, maestro, miembros de banca, diáconos. Usted y yo que estamos llamados para conquistar el reino de los cielos, si nos rebelamos contra Dios, caeremos postrados en el desierto, muertos. No habrá misericordia, porque hemos dejado el brazo de Dios extendido a favor nuestro. Lo hemos dejado extendido. Por ello tenemos que tener mucho cuidado de cómo es que estamos andando delante de Dios y delante de los hombres. Que vengan críticas, murmuraciones, acusaciones, qué sé yo. Pero que todo se haga parte de la vida cristiana. Si hay acusaciones, si hay difamaciones, etcétera, etcétera, que sea mintiendo y por odio hacia nosotros, no porque tengamos culpa alguna. Sepámonos comportar delante de Dios, porque este es el propósito de esta epístola a los Hebreos capítulo 3. Un llamado al pueblo de Dios que está diseminado por toda la faz de la tierra, para que tengamos una buena conducta delante de Dios, un buen comportamiento delante de Dios, que lo honre y lo glorifique. Alabado sea el nombre de Cristo. Ese es el propósito de esta epístola a los Hebreos capítulo 3. Exhortar a hombres y mujeres piadosos a que no vayan a caer en rebeldía como pasó con este pueblo rebelde,
que tentó a Dios en el desierto. Gloria al Señor. El camino que siguió Israel se podía establecer por los sepulcros de 6,000 hombres de guerra, de 600,000 hombres de guerra que murieron durante los 40 años de caminar por el desierto. Oiga por encimita este número de los que cayeron muertos durante los 40 años en el desierto. El camino que siguió, que transitó Israel, se podía establecer por los sepulcros de 6,000 hombres de guerra que murieron durante los 40 años de caminar por el desierto. Por doquier que iban, como era que había que darle vueltas al desierto, vueltas y vueltas, partían de este lugar donde habían sepulcros, seguían caminando, llegaban allí a establecer el campamento, ahí habían sepulcros. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Hoy igualmente lo mismo. Por doquier que vayamos no vemos sino cadáveres de hombres y mujeres escarriados, hombres y mujeres descaminados, hombres y mujeres que han tentado a Dios con su mal comportamiento, hombres y mujeres que se han rebelado contra Dios, contra su voz, contra su palabra, y hoy están haciendo lo que las apetencias de la carne les exigen. Hoy el mundo está lleno, este desierto llamado mundo está lleno de cadáveres descarriados. Hombres y mujeres que se han rebelado, que han caído en apostasía, que se han convertido en herejes, que están predicando doctrinas humanas, no de Dios. Este mundo llamado desierto está lleno de estos cadáveres. De toda esta cantidad de guerreros que se rebelaron contra Dios, solo 2 hombres se mantuvieron fieles, trayendo al pueblo noticias alentadoras, agradables. 2 hombres que no querían volver a Egipto, sino a poseer la tierra que Dios les había prometido. Hombres que se habían propuesto agradar a Dios, obedeciéndole a Dios y yendo a reconocer la tierra la cual ellos irían a poseerla, Josué y Caleb. Solo 2 se mantuvieron fieles y escaparon de la ira de Dios. Solo 2 de los hombres comprendidos en el grupo sobre quien se manifestó la ira de Dios, Caleb y Josué, entraron por no haber sido infieles como los demás guerreros. Números 14, 24. Gloria al Señor. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará.
Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Ninguno de los demás rebeldes sobrevivió para entrar en Canaán, la tierra del reposo que Dios les había preparado, tierra que fluiría leche y miel, tierra de abundancia, en donde habían habitaciones, casas que ellos no habían construido, otros las habían construido para el pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo. Los que entrarían a poseer esa tierra para heredarla no tenían que llegar a edificar ningún campamento, porque ya todo estaba hecho. Igualmente el pueblo cristiano, lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer con nuestros ojos espirituales la tierra de la promesa. Tener la vista fija allá en esa tierra de la promesa, como viendo al invisible, viendo la ciudad que Dios nos ha prometido. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Solamente debemos de mantenernos es con la vista puesta hacia allá, para poderla hacer nuestra. Alabado sea el nombre del Señor. Mantenernos sin rebeldía, mantenernos en el camino de la santidad, de la pureza, de la integridad, viviendo, agradando a Dios en obediencia a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y vuelvo y repito, que valga la redundancia, esto no tiene nada que ver con la perdición o condenación eterna, ya que Dios había perdonado aquel pecado de rebeldía. Dios perdona el pecado de rebeldía de su pueblo si pide perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Números 14, 17 al 20. Dice la palabra: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Vendrán las consecuencias. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. No tiene que ver nada con la condenación, solamente con las consecuencias que han de venir. Serían inevitables. Alabado sea el nombre de Cristo. Las consecuencias no serían eximidas del pueblo. Tendrían que llegar las consecuencias. Verso 21 al 23 del mismo capítulo 14 de Números. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado allá 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no,
ninguno de los que me han irritado la verán. Las consecuencias serían inevitables. Vendría un juicio por la rebeldía, por la desobediencia, por la infidelidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios, a ti escarriado, si un día recibió a Cristo de verdad en su corazón y su libro y su nombre fue escrito en el libro de la vida y ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, tú no pierdes la salvación, pero las consecuencias de tu escarrío vienen tarde que temprano, ojalá más temprano que tarde, para que no tenga que lamentarlo con un largo periodo de tiempo. Las consecuencias te vienen a ti rebelde, a ti desobediente, a ti infiel, a ti que estás irritando a Dios en este desierto llamado mundo. Entonces, los que fueron salvos de aquellos guerreros no perdieron su salvación, pero la disciplina, el juicio, lo que viene por haber airado a Dios y no a cualquier Dios. Porque el pueblo, estos guerreros querían volver a Egipto para adorar dioses muertos. En donde adoraban dioses muertos, ídolos, imágenes. Por eso el Señor dice, vosotros habéis airado al Dios vivo. Entonces la disciplina fue la justa acción del Dios vivo durante toda la vida de aquellos hombres. Sepa y entienda, escarriado, que la disciplina de Dios, los juicios de Dios para ti que te has escarriado, para ti que has profanado el templo del Espíritu Santo, para ti que has tenido por inmunda la sangre del pacto, para ti que has pisoteado a Jesucristo, la ira de Dios, los juicios de Dios es para toda tu vida. Durante estés aquí en la tierra escarriado, tendrás que sufrir la ira de Dios. Enfermedades, problemas, dificultades. Si los hijos de Dios sufrimos aquí y tenemos que hacerlo con paciencia, ¿qué será de tu vida el sufrimiento que vendrá por haberte escarriado, por haberte rebelado contra Dios, por haber tentado a Dios, en desobedecer la voz de Él? No creas que vas a quedar ileso. La ira de Dios es para toda tu vida aquí en la tierra. Porque déjeme decirte que si se rebelaron contra Moisés, mayor que Moisés es Cristo. Esos hombres se rebelaron contra Moisés, trayéndoles el informe distorsionado, un informe de desánimo, y dando a entender que en su corazón no querían entrar a posesionarse de la tierra que Dios
les había prometido, sino que querían volver a Egipto. Con tu actitud le estás diciendo a Dios que no quiere la herencia, la heredad de Dios, que quiere volver a Egipto. Alabado sea el nombre de Cristo. Que quede bien claro. Los que fueron salvos de aquellos guerreros no perdieron su salvación. Pero la disciplina, la ira, fue la justa acción de Dios durante toda la vida de aquellos guerreros por culpa de su pecado. Pecado de rebeldía, pecado de desobediencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios a nosotros no nos demanda cosas imposibles. Dios a estos guerreros no les asignó una tarea difícil que no se pudiese llevar a cabo. Pues ahí iba el brazo fuerte del Señor protegiéndolos por si algo extra sucedería. Dios a ninguno de sus hijos nos asigna tareas imposibles de realizar. Dios simplemente confirmó con esta disciplina, con este castigo de no entrar a la tierra prometida. Dios simplemente confirmó, alabado sea el nombre de Cristo, la decisión de ellos mismos. Dios, en su presciencia, sabía que lo que ellos querían era no poseer la tierra de la promesa, sino volver a Egipto. Dios sabe, escarriado, cuál fue tu decisión de antemano. Por ello, no crea que es fácil encaminarte nuevamente. No crea que de la noche a la mañana te vas a reconciliar con Dios. Porque tenés que padecer los juicios de Dios allá en el desierto. Dios simplemente confirmó la decisión de esos guerreros de no querer entrar a la tierra cuando el Señor mismo fue quien lo estableció. Por tanto, si eligieron no entrar, no había otra opción sino el de morir en el lugar que ellos mismos habían elegido, el desierto, despreciando la tierra de la provisión.
despreciando la tierra del descanso. Por ello, para los que estamos en este caminar, desde el momento en que se escribió esta epístola a los hermanos exiliados, porque aquí no está dirigida esta carta a determinado hermano alguno, no, es para todos los hermanos en Cristo Jesús. Por ello, el versículo 12 del capítulo 3 de Hebreos, que me permito tomarla en estas dos versiones. Mire lo que nos dice el escritor a los Hebreos, a cada uno de los hermanos en Cristo, empezando por mi vida y terminando por el más elocuente de los hermanos. El versículo 12 de Hebreos 3 dice la palabra. Esta versión dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Cuidémonos. Pero esta versión es más exacta. Mirad, hermanos. Esto habla de esto, vea. De un afinar la vista, de un prestar mucha atención, de un visualizar en el pasado el acontecimiento de estos guerreros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, como sucedió con aquellos guerreros. Mirad. Alabado sea el nombre de Cristo. Es una advertencia. Es un llamado de atención esta amonestación. Esta amonestación tiene que ver con las gravísimas consecuencias que acarrea la incredulidad y la desobediencia. Mirad. Porque el ser incrédulo es tener un corazón malo. El dar lugar a la desobediencia es tener un corazón malo. Mirad, que no haya en ninguno de vosotros. Se refiere a los redimidos con la sangre de Cristo. De seguro que algunos de los hermanos exiliados, a lo que aquí el apóstol Pablo en el momento se estaba dirigiendo, se estaban desanimando. Alabado sea el nombre de Cristo. Estaban a punto de descaminarse.
a punto de darle lugar al desánimo, a la incredulidad, a la desobediencia. Esta solemne amonestación tiene que ver con las gravísimas consecuencias que acarrea la incredulidad. Tengan mucho cuidado en no tener un corazón malo de incredulidad, porque eso acarrea consecuencias graves. Mucho cuidado. No le vaya a acontecer a usted, hermano, como le sucedió a esos guerreros del Antiguo Testamento. Mucho cuidado. Dicha amonestación se extiende hasta el capítulo 4, verso 13 del mismo libro o carta a los Hebreos. Esta llamada de atención, esta advertencia, esta amonestación se extiende hasta el capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 13 de Hebreos. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Tengan mucho cuidado. Presten mucha atención. Miren, observen, deténganse por favor por un momento y no le vaya a dar lugar a la incredulidad, a la desobediencia. Porque esto trae gravísimas consecuencias. Esta versión dice el versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, o sea, de Dios, a quien tenemos que rendir cuentas. Hermanos, mirad que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad, porque todo está al descubierto delante de Dios. Dios todo lo ve, a Él no se le escapa nada. Usted se le puede esconder al ser humano. Usted casado, casada, se le puede esconder a su cónyuge, pero a Dios no. Usted puede hacer a ocultas lo que se te dé la gana y no ser descubierta por ningún ser humano, pero ante Dios estás al desnudo. Tenga mucho cuidado. Miren, por favor. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta advertencia se nos da con un llamado a prestar atención. Mirad. La palabra mirad en griego es proseko, equivalente a tener cuidado, prestar cuidadosa atención, prestar cuidadosamente mucha atención. Presten por favor, hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo instó al escritor a los Hebreos
para que le dijese a los hermanos de ayer, hoy y de siempre. Presten mucha atención. No vayan a permitir que en ustedes haya corazón malo de incredulidad. Aleluya. Con la intención de apartarse. Alabado sea el nombre del Señor, del Dios vivo. Ustedes no están siguiendo a un Dios muerto. Tengan mucho cuidado, porque si ustedes le dan lugar a que en su corazón haya maldad de incredulidad para apartarse del Dios vivo, van a acarrearse un sinnúmero de consecuencias graves. Presten mucha atención. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Alabado sea